Quedamos con algo pendiente, ¿no? De calcular. Quisiera saber si hicieron las cuentas. Sí, ingeniero. ¿Qué era exactamente lo que dejamos pendiente? El ciclo, corrección del ciclo Rankine más recalentamiento. Ya. Voy a hacer el dibujo del ciclo para que nos podamos manejar mejor. Siempre la campanita. Bueno, estoy terminando de dibujar y creo que son los números que usamos antes. Y el asunto que planteamos es que el título en 3', por lo menos, tiene que cumplir con el requisito de ser mayor o igual a 0,9. Eso motivó de que en la instalación haya necesidad de recalentar el vapor 2 hasta la condición 2'. Bueno, quisiera que me indiquen los cálculos que han hecho. Comenzaremos con el estado 3'. Asumiendo un título igual a 0,9, quiero que me digan cuánto es la entalpía de 3' y cuánto es su entropía. ¿Alguien se hizo las cuentas? Por favor, avíseme. La entalpía de 3, ingeniero, a mí Sí. me salió 2302,33. Sí. Esto es otra vez kilojoule por kilogramo. Sí. Ingeniero. La entropía. 7.73. 7. Esto es kilojoule por kilogramo. Kilogramos grado Kelvin. Grado Kelvin. Ok, con esta información y a partir de la entropía 3', podemos ya definir el estado 2', ¿verdad? Teniendo en cuenta que la entropía de 2' es igual que la entropía de 3'. Y lo primero que se puede verificar es que se trata de vapor recalentado. Entonces, usted con los datos de presión y entropía me puede avisar cuánto es la entalpía en 2'
Y un dato que yo le solicité que lo añadan es la temperatura correspondiente a ese estado. ¿Pueden indicar, por favor, valores? Entropía 2' salió 4117,39. Ya, ahorita anoto 4117,39. Kilojoules kilogramos. Y la temperatura 749,03 grados Celsius. 700. 49,03 grados Celsius. Grados centígrados. Ok. Como conocemos la entalpía de los otros estados 4', 5, etcétera, entonces ya estamos en condiciones de determinar cuánto es el rendimiento del ciclo de Rankine con recalentamiento, que será igual a 1 menos la entalpía 3' menos la entalpía 4', dividido por la entalpía 2' menos la entalpía 5. Datos que usted ahora ya los conoce. ¿Cuánto da esto? Todo salió 0,45%. ¿Cuánto fue en el caso anterior del ciclo de Rankine? 43. 43. Bueno, claro, y estábamos comprobándolo ya con números de que el recalentamiento es una operación que no solamente ayuda a corregir el problema de abrasión por la presencia de líquidos en la turbina, sino que mejora el rendimiento de la instalación. Por lo tanto, este concepto de recalentamiento lo vamos a seguir aprovechando en los siguientes casos. A ver, preguntas sobre esto, si es que hubiera algo que les llame la atención. Lo único que yo vi que me llamó la atención en este ejercicio fue que tuve que interpolar mucho para hallar los valores porque no eran datos que estuvieran dentro de la tabla. ¿Me dice concretamente sobre este dato? Sí, para el T2 y para el H2' tuve que interpolar. ¿Interpolar o extrapolar? ¿Usted me está diciendo que no estaban dentro de la tabla? No. Entonces significa que tuvo que extrapolar. Extrapolar, perdón. Ya. Porque, a ver, para aclaración, si yo tengo este valor y tengo este otro valor y busco algo entre los dos, entonces estamos hablando de interpolación. Pero si tengo estos datos y necesito algo que está por acá y ya no llega la tabla hasta allá, entonces significa extrapolar. El procedimiento es exactamente igual. A ver, siguiendo con el asunto, ¿qué tipo de interpolación usó? Por ejemplo, en las tablas para vapor sobrecalentado solo estaban los valores de 700 grados Celsius y los de 800. Entonces yo interpolé porque el valor que yo saqué estaba en medio. Ya, entonces interpolación. Ya, ahora lo que estoy preguntando es ¿qué método de interpolación es el que aplicó? Supongo que interpolación lineal. Ya, interpolación lineal es lo más sencillo, lo más frecuentemente utilizado, pero no necesariamente es lo mejor. Yo les sugiero que... a ver, por favor, alguien que tiene su micrófono abierto, está en otro asunto, molestando. Yo les pregunto si ustedes tienen alguna materia donde estudien estadística.
A ver si alguien... Solo una de segundo semestre. ¿Se llama estadística nomás así a secas o tiene algún... Probabilidad y estadística. Ya. Pregunto si dentro de esa materia, del alcance de esa materia, estudiaron los temas que se llaman regresión y correlación. Sí. Sí. Ya. Entonces, porque esto de la interpolación no es otra cosa que establecer una regresión y a partir de ello conseguir datos, ¿no? Bueno, eso es harina de otro costal. De todas maneras, si les interesa, repasen esos dos temas, regresión y correlación. Lo que me importa por el momento es que usted le preste atención a este valor. Quiero que me digan cuánto es la temperatura T sub 1. Si mal no recuerdo, 250 grados centígrados. 250 grados centígrados, lo que significa que con motivo del recalentamiento hubo una subida espantosa de temperatura, ¿no? Sí, ¿Lo ven? claro. De 250 a 749. Sabemos que mientras más alta sea la temperatura es mejor para efectos del rendimiento, pero eso tiene sus limitaciones prácticas que en algún momento las mencionamos. Como decir cuál. Es decir, ¿qué es lo que limita a una instalación para que no pueda superar una determinada temperatura? Limitaciones tecnológicas como los materiales. Los materiales, básicamente, ¿no? Y no es que no hayan materiales para soportar esta temperatura. Hay, pero eso complicaría la instalación y la haría de repente completamente no factible desde el punto de vista económico, ¿no? Porque son materiales muy caros. Entonces, vamos a hacer el siguiente planteamiento. Vamos a asumir de que la instalación tiene un límite de temperatura que está, digamos, limitada a algo así como 400 grados centígrados, que es más factible de que se aguante con materiales que no sean ni especiales ni caros. ¿Ok? Eso significaría que en lugar de tener el estado 2', fíjese en el diagrama, durante el recalentamiento, usted tendría un estado como este que estoy marcando, que lo voy a identificar con 2'. ¿Entiende? Este valor, estamos diciendo que es el valor tope, por las razones que estamos mencionando. Si recalentamos hasta el estado 2', y dejamos que ese vapor se expanda en la turbina desde P sub 1 hasta P sub 0, otra vez volveríamos a caer en que el estado de salida de la turbina no cumple con esto, ¿cierto? ¿Está claro lo que estoy planteando? Sí, ingeniero. Ya, entonces, ¿cómo resolvemos el problema? Porque por querer arreglar una cosa, fregamos la otra y así estamos, pues, ¿no? Algo parecido ocurre con la salud, pues, ¿no? A veces los remedios mejoran una cosa, pero empeoran otra. Entonces hay que buscarle solución a ese problema. Con motivo de este problema planteado, entonces se vuelve a pensar en el concepto de recalentamiento, pero aplicado en una condición intermedia durante la expansión del vapor en la turbina. A ver, yo voy a hacer un esquema y luego volvemos a esto que estoy planteando, porque no mostramos cómo sería el esquema de la instalación con recalentador, ¿cierto?
Creo que no lo mostramos en la pizarra antes, o lo mostramos. Soy ingeniero. Entonces ahora voy a hacer un dibujito esquemático. La instalación. Siempre comenzamos con la caldera. Esta es la caldera. De la caldera sale un vapor que tiene que pasar por un recalentador que lo estoy simbolizando así. Es decir, que esto corresponde al estado 2, que sería este que tenemos marcado en el gráfico, vapor saturado seco. Y este estado correspondería al 2 doble prima. Y entonces usted sabe que este vapor 2 doble prima va a la turbina, mientras que la caldera se alimenta con el líquido en estado 5, ¿no? El líquido se va a enfriar. Bueno, voy a dibujar solamente esta parte. Entonces acá estamos mostrando. Alguien tiene el micrófono abierto, está haciendo ruido. Ciérrelo, por favor, mientras no lo usa. Entonces estamos mostrando la caldera con su correspondiente recalentador que permite que el vapor salga, digamos, en viaje a la turbina en el estado 2 doble prima. Pero decíamos que cuando se expanda el vapor en la turbina, nos vamos a encontrar otra vez con la misma problemática del título a la salida. Es decir, acá, si fuera así la instalación, tendríamos una condición como esta, representada por un punto que está a la izquierda de 3' y por lo tanto ya no cumple con el requisito mínimo de título igual a 90%. Entonces lo que estamos planteando es aprovechar el concepto de recalentamiento, pero en una condición de expansión del vapor intermedia. Entonces, lo que se hace es permitir que el vapor se expanda hasta una condición de presión intermedia, se lo extrae, llamémoslo al estado de esta extracción de vapor 6, y se lo manda al hogar de la caldera para pasar por otro recalentador. ¿Ven? Esto que estoy marcando acá, bueno, lo estoy marcando así, ¿no? Un recalentador. Y entonces, una vez recalentado el vapor, digamos en el estado 7, se lo devuelve para que continúe su expansión en la turbina hasta que a la salida de la turbina se tenga el estado 8. Entonces, voy a tener que dibujar en el diagrama una condición de presión intermedia. Supongamos que fuera esta, presión intermedia, temperatura intermedia. Y entonces el planteamiento que estamos haciendo es que 2 doble prima se expanda hasta esta presión intermedia, se haga la extracción del vapor expandido que corresponde a un estado 6 y luego se recaliente hasta esta condición que la hemos marcado con 7 para que luego en una segunda etapa en la turbina se produzca la expansión hasta la presión definitiva, resultando el estado 8. ¿Qué logramos con esto? Que todo se corra hacia la derecha. ¿Lo ves?
tendiendo a meterse en la zona de vapor recalentado. No sé si el dibujo que estoy haciendo corresponde o no a las condiciones que vamos a plantear como ejercicio para esta situación. Entonces, este 8, finalmente pasando por el condensador, se va a convertir en 4' y por lo demás el ciclo permanece igual. Y entonces estamos frente a un ciclo de Rankine con recalentamiento y recalentamiento intermedio. ¿Está claro lo que estoy anotando? Sí, ingeniero. Está bien claro. El ejemplo que estamos planteando corresponde a un caso en donde se consignan solamente 2 etapas de expansión, pero podrían haber más, tanto como la imaginación funcione, pues, ¿no? Fíjese que en la medida en que se incremente el número de etapas de expansión y recalentamiento intermedio, esto que aparece por acá, que es como un diente de sierra, se va haciendo más pequeño y al final nos encontraríamos con algo así. No sé si me están entendiendo lo que estoy planteando para luego terminar la expansión así. Sí. Ahora, es decir que en la medida en que se aumente el número de etapas de expansión con recalentamiento intermedio, el ciclo tiende a, por lo menos en esta parte, a ponerse así, ¿no? Casi horizontal, es decir, remedando al ciclo de Carnot. Por lo tanto, está claro que el rendimiento va a mejorar en la medida en que se tenga mayor cantidad de etapas. El detalle es que la instalación se vuelve complicada, ¿no? Y es posible que la mayor complejidad que va acompañada de mayor inversión en equipamiento llegue un momento en que no compensa económicamente el esfuerzo que se está haciendo. Quisiera saber si me comprenden este último planteamiento. Es decir, yo puedo aumentar cosas en una instalación, pero de repente el aumento de cosas y mejoran el rendimiento, al final ya no satisfacen tanto ni pesan tanto como pesa, digamos, lo que sale del bolsillo. Entonces, en ese momento, luego de hacer un estudio de factibilidad técnico-económico, se tomará la decisión de cuántas etapas son convenientes en la instalación. Pero digamos que esto podría ser algo común, 2 etapas de expansión. Lo podemos plantear así como está esquematizado, con una sola turbina, con una extracción 6, así se llama, extracción de vapor, o lo podríamos pensar como que si fueran 2 turbinas, ¿no? Que están funcionando o que tienen de común el mismo eje de rotación. ¿Comprenden lo que digo o no? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno, entonces vamos a plantear un ejercicio para continuar examinando los efectos de esto que estamos planteando, pero para eso lo primero que tenemos que hacer es establecer hasta qué condición intermedia se va a expandir el vapor en la primera etapa y la temperatura correspondiente. Quisiera que me digan qué presiones tenemos para P1 y P0, qué valores tenemos.
creo que era 39 o algo así. S1 era 3.976,2 kilopascales. Ya, pero era 39,2 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Esto fue la traducción, ¿no? Sí. Y P sub 0, 0,0, algo así era. ¿Cuánto era? Era 0,0316 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Ya, entonces hagamos un ejercicio para tener, digamos, una referencia, una primera referencia. Multiplique estos dos valores y sáquele la raíz cuadrada. A ver cuánto da. Ya, o si no, dejémoslo así. Y les voy a plantear algo porque me acuerdo de algún ejercicio que hemos hecho en los cursos anteriores. Usted va a tomar como presión intermedia una presión del orden de 6 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Lógicamente, cuando determine este estado 6, usted deberá comprobar de que cumple con el tema del título, ¿no? Es decir, que el título en 6 deberá ser mayor o igual que 0,9. Y lo mismo, lógicamente, va a tener que hacer con el estado 8, porque lo que queremos es mantener esta condición, pero sin sobrepasar la temperatura límite que hemos propuesto para la instalación. Entonces, con esta condición, o la que esté más cerca en su tabla, a 6, usted ya puede determinar las características de cada uno de estos nuevos estados, ¿cierto? Con la temperatura límite que dimos antes, usted puede definir el estado 2''. Con la presión intermedia, usted va a definir el estado 6 y luego el estado 7 con esta presión intermedia y la temperatura máxima. Por eso estamos poniendo este triangulito, ¿ves? De tal manera que cuando le toque a usted calcular el trabajo mecánico que genera la turbina, usted va a tener que hacer un doble cálculo. Vamos a poner así: turbina 1, turbina 2. Es importante que aprecie algo que voy a decir en este momento. Si yo le llamo al flujo másico que ingresa a la turbina, flujo másico sub 2'', pregunto, el flujo másico 6, ¿cómo es comparado con el flujo másico 2''? Menor. ¿Mayor? ¿Cómo va a ser mayor? Es decir, le estoy preguntando si lo que entra a la turbina es lo que se extrae. De acuerdo con el esquema que estamos haciendo, es así, pues, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que el flujo másico 2'' es igual al flujo másico 6, que a su vez será igual al flujo másico 7 y que a su vez terminará siendo igual al flujo másico 8. ¿Lo ve o no lo ve? Sí, Javier. Ya, entonces, lo que estamos apreciando a partir de esta consideración que estamos haciendo y que va a ser igual para toda la instalación, es que en
toda la instalación el flujo másico es uno solo y lo consideramos constante. ¿Ok? Entonces, digamos, calculando el trabajo de la turbina 1, este deberá ser igual a la entalpía 2 doble prima menos la entalpía 6. Y de la turbina en la segunda etapa será la entalpía 7 menos la entalpía 8. ¿Está claro esto? Son los dos procesos de expansión. 2 doble prima hasta 6 y 7 hasta 8. ¿Lo ves? Sí, ingeniero. Si yo quiero determinar el trabajo total, yo puedo hacer una suma simple de estos dos valores para tener el trabajo total generado por la turbina justamente por esta característica. ¿Lo ve? Pero más adelante nos un caso en donde el flujo másico que atraviesa una parte de la instalación no es necesariamente igual en las demás partes. Y entonces hay que tener cuidado porque no se puede hacer una suma simple. Si quiere acá, voy a anotar, esto estaría medido en kilocalorías o kilojoules por kilogramo que pasa por la primera etapa. Esto estaría medido en kilocalorías por kilogramo que pasa por la segunda etapa. Como los kilos que pasan por la primera etapa van a ser los mismos que pasan por la segunda etapa, es por eso que yo puedo sumar, hacer una suma simple. ¿Comprende? Pero si un kilo que pasa por la turbina 1 no equivale a un kilo que pasa por la turbina 2, por algún motivo, entonces ya yo no puedo hacer esta suma simple. Espero que me estén comprendiendo esto. Bueno, esto es lo que concierne al cálculo de trabajo mecánico. El trabajo de la bomba sigue siendo el mismo del caso anterior y usted ya lo tiene perfectamente conocido. ¿Qué más faltaría determinar? La cantidad de calor suministrado en la instalación, que también lo podemos expresar por unidad de masa porque el flujo másico es constante y entonces podemos hacer una suma simple. ¿A qué va a ser igual? Al calor suministrado en la caldera más el calor suministrado en el recalentador más el calor suministrado en el recalentador intermedio. Esos son todos los sitios que reciben calor, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a escribir? ¿A qué es igual el calor recibido en la caldera? Escucho. Igual que antes. 2' menos 5. No, En la caldera. H3 menos H4'. No, en la caldera. En la caldera ocurre el proceso 512. Por eso estoy anotando entalpía 2 menos entalpía 5. En el recalentador, ¿qué proceso ocurre? El 2,2'. Entonces vamos a tener entalpía 2' menos entalpía 2. Y en el recalentador intermedio ocurre el proceso 6,7, por lo tanto será la entalpía 7 menos la entalpía 6. ¿Estamos claros o no? Sí, ingeniero. Ya. Entonces, usted puede aplicar la expresión de rendimiento, en este caso, directamente usando esto. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Trabajo de la turbina total menos trabajo de la bomba dividido por Q sub 1, que es la suma de todo lo que acabamos de anotar. Y entonces usted de esta manera va a poder determinar el rendimiento de la instalación para que podamos hacer un análisis comparativo con los casos
anteriores. ¿Listo? Sí, ingeniero. Entonces tienen este trabajito para el fin de semana, se entretienen haciendo unas cuentas y el próximo día, martes, revisamos. ¿Listo? Listo, Listo, ingeniero. ingeniero. Está bien. Bueno, los espero el martes. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Hasta luego, ingeniero. ingeniero. Muy bien. Suerte. Hasta luego, ingeniero.